Buenos días, vamos a ver el paso 11 de nuestro proyecto Quiz. En este paso vamos a añadir la funcionalidad de crear preguntas, añadiendo un botón aquí abajo en la lista de preguntas. Cuando damos clic en él, nos carga un formulario de crear preguntas, donde podemos añadir una pregunta, que es lo que nos dice, con dos cajetines, añadimos la pregunta y la respuesta, y cuando vamos a enviar, nos renderiza la lista de preguntas otra vez con la nueva pregunta ya incluida, que en este caso era capital de Suecia, que como respuesta tiene Estocolmo. Ya vemos aquí el enunciado de la primera pregunta. Aquí además tenemos otro botón cancelar, que si le diésemos pues volveríamos aquí a la lista de preguntas otra vez. Claro, la pregunta esta, cuando vamos aquí, se mete en la base de datos y luego se renderiza, pero primero queda registrada en la base de datos, por eso se ve aquí al renderizar la lista de preguntas. Esto lo hacemos con estos pasos de aquí. Primero añadimos la primitiva getQuizesNew para cargar este formulario de aquí. Después postQuizesCreate para meter este formulario en la base de datos. Y bueno, asociado a eso tenemos que modificar un poco la programación del middleware URL encoded. Y por último, añadir el index en esta vista de aquí, indexJS, pues este botón de aquí que antes no existía. Esta transacción es una transacción de tipo meter información en un servidor y por eso tiene primero, digamos, que cargar un formulario, que se carga con getQuizesNew. Es decir, al hacer clic en ese botón de allí, digamos, se hace la transacción get corriente y moliente que nos carga el formulario, que es el que ya nos permite introducir información en la base de datos. Cuando tecleemos la pregunta, en este caso capital de Suecia, Estocolmo, y demos a enviar, entonces se genera la transacción post con la ruta QuizesCreate, que genera una cabecera de este tipo. Post QuizesCreate. Los parámetros de los cajetines que hemos metido van en el body, si recuerdan, en el post. Por eso, digamos, el content type sería application, va en URL encoded, con length 17, y aquí van los dos parámetros en formato de query y URL encoded. Por eso tenemos aquí el nombre del parámetro 1, que es quiz pregunta. Si se fijan, esto es una referencia o es una forma, en JavaScript significaría la propiedad pregunta del objeto quiz. Damos, digamos, una especie de sintaxis de propiedad al nombre del parámetro, de propiedad JavaScript, aunque esto no es JavaScript, esto es URL encoded. Aquí va el contenido del parámetro en URL encoded, por eso los blancos son mases. Aquí tenemos también el nombre del segundo parámetro como quiz, propiedad respuesta de quiz, y luego la respuesta que es Estocolmo. Ahora veremos por qué hacemos esto. Bueno, una vez que al llegar a esa transacción esto se mete en la base de datos y todo es correcto, esta transacción no renderiza ninguna vista propia porque las solicitudes post, put y delete no renderizan vistas. Lo que hacen es normalmente redireccionar a otras vistas que son las que muestran lo que ha ocurrido en el servidor. Por eso, al finalizar, en vez de renderizar una vista, la transacción post lo que hace es un redirect a alguna de las vistas asociadas a get. En este caso, redirecciona a volver a visualizar la lista de preguntas, porque ya entonces veremos la lista de preguntas con la nueva pregunta incluida, que es capital de Suecia. Vamos a ver primero todos los elementos que programamos en el MVC para introducir la carga del formulario. Lo primero que hay que hacer es meter la ruta en el enrutador getQuizesNew. Esta tiene asociada una acción en el controlador, en QuizesController, de nombre new, que lo que hace es primero construir un objeto quiz con el método build, que es un método que nos da sequelize, está asociado a quiz, pero bueno, pues el generador el metagenerador de ORMs, lo que hace es construir este método de forma que con él, pasándole aquí un objeto con los campos de nombre igual a los campos que se manejan en la tabla, pues nos construya un objeto de estos que están mapeados con la tabla, donde el campo, la propiedad pregunta tiene este contenido y la propiedad respuesta tiene este contenido, que es con lo que vamos a inicializar el formulario, como veremos. Y después lo que hace es renderizar la vista QuizesNew,
que es esta de aquí, pasándole este objeto que hemos construido, que tiene básicamente pues, pregunta y respuesta inicializados con estos strings como parámetro. La vista es esta de aquí, que se renderiza así. Vemos aquí en formato pequeño, formato smartphone, pues bueno, que primero el texto añadir pregunta, luego el cajetín que está inicializado dentro con el string pregunta, cuando vayamos a teclear se borra, luego el cajetín de la respuesta y por último un botón de cancelar y un botón de enviar. Cancelar volvería a la vista anterior y enviar crearía la nueva pregunta en la base de datos. ¿Cómo construimos esta vista? Pues la construimos con una otra vista parcial asociada. Primero tenemos la parte que es específica de la creación de preguntas, que solo está de aquí. Y luego tenemos la parte del formulario que es común tanto a la creación de preguntas como a la edición de preguntas, que por eso las separamos en una vista parcial separada para que esta parte se pueda reutilizar después en el formulario de edición de preguntas en un paso posterior. La primera vista lo único que hace es meter este texto, añadir pregunta y luego definir la cabecera del formulario diciendo que es el método post y la acción es quizesCreate, es crear un nuevo objeto en la lista de recursos, en la colección de recursos. Después incluye esto, que es pues ya la estructura interna de lo que vemos, y por último, con la primitiva o la sentencia incluye fichero, nombre de fichero, que es subrayado form JS, que es este fichero de aquí, que está aquí, que es otro fichero que ha aparecido en el directorio de vistas asociadas a quizzes, que tiene este contenido de aquí que vamos a explicar ahora. Y por último se cierra la forma aquí. Entonces, ¿qué es lo que tiene el cuerpo del formulario? Pues primero definimos un texto que es label for preg, que además es de la clase rem. Es de la clase rem porque como esto es un texto adicional que, bueno, pues es un poco redundante porque dentro del cajetín también aparece el texto pregunta, diciendo aquí tiene que meter la pregunta y en el otro lado la respuesta aquí abajo, se puede quitar. Entonces, este texto solo existe en la vista white. Se ha modificado el CSS para que los objetos que tienen class rem desaparezcan de la vista de smartphone. Por eso esto no aparece en esta vista de aquí. Si hiciésemos el white, pero no me cabía aquí en esta transparencia, pues sí se vería. Después viene el cajetín, que es type text, it preg, porque esto es el label para esta pregunta, por eso están relacionados el for y el it. Name es quiz pregunta, y ahora entraremos en esto porque esto es el formato este de propiedad de objeto, y value igual a quiz.pregunta. Como aquí se ha pasado quiz y quiz.pregunta tiene el texto pregunta, dentro del cajetín saldrá el string pregunta que habrá que borrar antes de introducir la pregunta. Y se cierra el cajetín. Aquí tenemos el label para la respuesta que tiene la misma estructura y luego el cajetín de respuesta que tiene la misma estructura y que mete respuesta aquí, quiz.respuesta, por eso vemos aquí el string respuesta que es el que estaba asociado a esta propiedad de aquí. Por último tenemos el botón devolver que vuelve a la lista de preguntas, a quizzes, y el botón de submit con value salvar, que es el que envía este formulario que construimos en estas dos partes y envía el post al servidor. Bueno, con eso tenemos ya el formulario. Vamos a ver ahora la primitiva que permite crear preguntas en la base de datos. Esa es una primitiva de tipo post, porque cuando creamos algo tiene que ser un post, según la semántica de REST. Y la ruta es quizesCreate, que a su vez pues invoca una acción de nombre create del controlador quizController, que lo que hace es construir, bueno, con la función build también, un objeto que inicializa con el objeto quiz de rec.body. Este objeto se ha construido con esta forma de paso de parámetros desde el formulario al servidor que hemos visto anteriormente y que explicamos en más detalle en la transparencia siguiente. Una vez construido el objeto así, lo único que se hace es un quiz save. Save lo que hace es guardar el objeto, este quiz, digamos, en la base de datos, pero aquí se especifica que solo los campos pregunta y respuesta. ¿Por qué ponemos solo los campos pregunta y respuesta?
porque, bueno, pues una forma de meter virus es añadir campos adicionales y el formulario nos podía haber metido, o bueno, la transacción, porque el formulario que hemos cargado de aquí no, porque es seguro, lo ha producido el mismo servidor, pero un tercero interpuesto puede meternos ahí nuevos campos que nos metan virus. Por eso le decimos que solo guarde los dos campos pregunta y respuesta. Save acaba también, digamos, cuando acaba, invoca, digamos, el callback o el manejador que se instala con den, que lo que hace es res redirect a la lista de preguntas. En vez de res render, aquí hacemos un res redirect, como ya hemos dicho. Básicamente, digamos, con este save lo que habremos hecho es cargar aquí la tercera pregunta en la tabla correspondiente de la base de datos. Además de hacer esto, bueno, para entender mejor lo que hemos hecho, vamos a ver, primero lo que hemos hecho es modificar la programación en appjs de body parser URL encoded, y le hemos añadido el parámetro extended igual a false, porque eso es lo que se necesita para gestionar bien esos parámetros que van codificados en el body, con el mecanismo este de ser propiedades de objetos. Entonces lo que hemos hecho es cambiar, quitarle el extended igual a false que estaba aquí por dejarlo con extended por defecto que es igual a true. Esto es lo que estaba y esto es lo que hemos puesto. Esto lo hemos sacado, bueno, de lo que ya les hemos enseñado de la forma de visualizar los pasos entre versiones, porque en rojo es lo que hemos quitado de la versión anterior y en verde es lo que hemos puesto en la nueva versión, que es básicamente quitar este parámetro de aquí, que es el paso 3. Entonces, básicamente, cuando nosotros reprogramamos este middleware, lo que hace es que construye correctamente un objeto quiz con propiedades pregunta y respuesta extraídas de estos nombres de parámetro que eran quiz paréntesis cuadrados pregunta y quiz paréntesis cuadrados respuesta, que se convierten en propiedades de este objeto. Con eso habremos construido un objeto correctamente construido, digamos, con esas propiedades, que después nosotros guardamos aquí. Esos nombres se han metido así. El nombre de las propiedades no era pregunta y respuesta, sino que era quiz paréntesis cuadrados pregunta, que, digamos, con esta programación de URL encoded lo interpreta adecuadamente como referencias a propiedades de un objeto JavaScript que se construye con las propiedades correctamente inicializadas. Y bueno, por último, lo que tenemos que hacer es añadir aquí en la vista de lista de preguntas este botón o este enlace, que lo hacemos metiendo aquí pues este texto HTML en la vista index.js al final, que es el paso 4. Y con esto acabamos este tema. Muchas gracias.